De acuerdo, entonces hoy corresponde seguir el estudio del Evangelio según Mateo y nos habíamos quedado en el capítulo 10 versículo 5 de Mateo. Así que hoy corresponde continuar desde ahí. Nada más como para recordar que estábamos estudiando, que habíamos dicho, pues de manera muy sintética. La anterior semana habíamos repasado a propósito de unos 5 versículos, perdón, de Mateo, algunos conceptos, ¿no? Entre ellos el de discípulo, el de la autoridad, se acuerdan ustedes que habíamos revisado, y también el de los apóstoles, ¿sí? Y pues ahora como tal viene un pasaje que se suele interpretar de manera distinta según se lo lea, pero creo que podemos ver algo más de este pasaje. En principio, la idea es avanzar hasta el versículo 15. Si podemos avanzar un poco más, bendito Dios, y si no, por lo menos hasta el 15. ¿Sí? Así que vamos a leer desde Mateo capítulo 10, versículo 5 hasta el 15. ¿Sí? Y dice así: a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, perdón, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vale, entonces, este pasaje eh, ha sido, o normalmente se lo suele explicar de diferentes maneras, ¿no? Tal vez la forma más literal, si se quiere, de explicarla, es la que se puede entender precisamente de la sola lectura del texto. Y es que en principio es evidente que el Señor les manda a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora, ese es el problema, que quiénes son las casas en este contexto, quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, quiénes son. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, para la tradición cristiana católica, por lo general, es obvio que las casas perdidas de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en principio serían los judíos. Y por eso muchas veces se dice y se afirma, ¿no? Que a quienes en principio fue llamado o fueron llamados los discípulos a predicar fue a los judíos, pero como después terminarían rechazando el evangelio, entonces y solo entonces se amplió a los gentiles. Esa es la interpretación, digamos, más tradicional. Tiene un problema y es que por afirmarlo así, digamos, tal vez con una buena intención, se termina a veces afirmando cosas que no son de lo más adecuado, entre ellas la famosa doctrina del reemplazo, ¿no? Del reemplazo, porque dicen, claro, pues ahí está clarito, los discípulos en principio fueron llamados a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero como las ovejas perdidas de la casa de Israel no quisieron, o sea, los judíos, entonces se abrió la iglesia y entonces Jesús o el Señor cambió de pueblo, que es lo que básicamente se enseña, ¿no? Que entonces ya no es el pueblo de Israel, sino es la iglesia, como que si fuera una institución distinta, ¿no? Y propia o auténtica del Nuevo Testamento y a propósito de la venida del Señor. Ese problema tiene el afirmar así. Por otro lado, cuando, como se suele decir, se tiene un conocimiento un poco de trasfondo judío del Nuevo Testamento, de esta época, la palabra adquiere otro significado, ¿sí? Y de manera general se suele afirmar que las ovejas perdidas de la casa de Israel debe ser entendida en el contexto de las 10 tribus, que las ovejas perdidas de la casa de Israel serían precisamente las 10 tribus que estarían mezcladas entre los gentiles, y que a esos fueron enviados los discípulos a congregar, a reunir, a sanar, etcétera, ¿no? A predicar en términos generales. El asunto es que sí y no, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el mismísimo Pablo nunca comenzó de pleno o de lleno predicando a los gentiles.
sino que siempre llegaba a una sinagoga, llegaba a los judíos. Entonces, esto que en principio, y como les digo, este versículo 6 de Mateo, en muchos contextos, especialmente dentro del mesianismo, se predica o se enseña o se enfatiza precisamente el concepto de la casa de Israel, ¿no? De las 10 tribus perdidas y todo aquello. Pero parecería que en este contexto de Mateo no tiene ese significado de las casas, de las ovejas perdidas como las 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, cuando se habla de casa de Israel, se está hablando de los judíos de la época. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en otros pasajes, ¿sí? Lo podemos ver, si me dan un ratito, lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 2:36 y en Hechos 7:42, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vemos en Hechos 2:36, y de pronto alguien lo tiene por ahí, vamos a darnos cuenta que se utiliza la frase casa de Israel no para significar las 10 ovejas, las 10 tribus perdidas, sino para referirse a los judíos, como decir sinónimo de ustedes, israelitas de la época, ustedes, casa de Israel. Y lo propio en Hechos 7:42. ¿Sí? Entonces, de pronto alguien tiene Hechos 2:36, ¿tiene? ¿Sí? Por ahí, ok. Y 7:42. Sí, de pronto lo tienes, puedes leer, por con voz alta, por favor. ¿Cuál es? El de Hechos 2:36. Exacto. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Sepa pues toda la casa de Israel, y está predicando a los judíos, Pablo, ¿no? A los judíos de la época después de Pentecostés. Y en el 7. ¿Y en el 7 cuánto? 7:42. Dice así: y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas? Sí. Víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Bueno, está citando, ¿no? Y así básicamente, ¿no? Y bueno, también aparece en Mateo 15:24 otra referencia a este concepto, la casa de Israel, la famosa casa de Israel. Entonces, 15:24 de Mateo, pero no hace falta que lo leamos, solo para que lo tengamos de referencia. En principal, de Hechos, estos versículos de Hechos nos dan precisamente el contexto, y más bien nos ampliaría las acepciones que tiene la frase casa de Israel. Es lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo general es algo que a veces se enseña con mucha pasión, por así decirlo, pero sin mucha reflexión, el tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y parecería más evidente que cuando les dice que no vayan por caminos de gentiles a los discípulos, y en principio a los primeros que iban a predicar, como dice Pablo precisamente, al judío primeramente y también al griego. Pero hay un orden. Entonces, el tema fue predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entiéndase los judíos de la época. Si en verdad en el Antiguo Testamento la casa de Israel era un concepto propio, pero era de la época. Sí, era de la época. Por eso acuérdense que en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, Pablo, precisamente hablando en Romanos, dice ese famoso igual controversial versículo, ¿no? De que dice, ¿por qué ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte? ¿No? Que sabemos que es velo parcial. Pero dice a Israel, y se refiere no a las 12 tribus. Israel en ese momento histórico eran los judíos, los que estaban en la época. Que a la época no habían ya las 12 tribus, sino solamente los judíos. Y se usa la palabra Israel como sinónimo de los judíos de la época. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús, en Mateo, comisionando a sus discípulos, les dice, vayan a las ovejas, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, comiencen por casa, como dijo el apóstol Pablo, primeramente al judío y también al griego y los demás. Entonces, hay un orden que seguir. Nosotros no estamos ya en esa época, vale la pena decirlo, pero eso es distinto. En aquel momento en donde recién comenzaba a expandirse el evangelio del Señor Yeshua como tal, con la revelación del Espíritu y demás, de su muerte y resurrección,
lo que tenía que hacerse principalmente o procurar es lo que hicieron los apóstoles, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a los judíos en principio. Y ya si los judíos no recibían o lo que sea, pues entonces tendrán que ir a los gentiles, como efectivamente pasó. Y de eso da testimonio buena parte el libro de los Hechos. De los Hechos y muchos capítulos de Hechos, Hechos 8, Hechos 13 y en adelante. Cada que Pablo llegaba a una ciudad, iba en principio a la sinagoga. Eso también lo reconoce, por ejemplo, Tesalónica, que fueron a Tesalónica y llegaron a la sinagoga de Tesalónica. En Berea fueron a la sinagoga de Berea y así en todos los lados. ¿Sí? ¿Sí? En Antioquía de Pisidia, en Antioquía de Siria, ajá, todos los lugares en donde Pablo iba a predicar fuera de la tierra de Israel, llegaba a las sinagogas. Pero se daba un fenómeno, que los judíos no recibían la palabra, sino que más bien causaba interés de parte de los gentiles, especialmente de los prosélitos y de los gentiles que pasaban por ahí. Y por eso es que Pablo después entiende el tema, su ministerio, de que tenía que preocuparse por los gentiles que se habían convertido. Ojo, por los gentiles que se habían convertido, más que intentar convencer, por así decirlo, predicarles exclusivamente o en principio a los judíos como tales. Pero el principio del Señor Jesús es algo de orden, es algo de hacer las cosas en su debido proceso. ¿Sí? Entonces eso pude verlo acá. Entonces cuando el Señor dice, no vayan, por eso es interesante que dice, no vayan por camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos entréis. Vayan primeramente, ¿no? Sino id antes, o sea, antes de ir donde los gentiles y antes de ir a los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? En este contexto, los judíos de la época. ¿Sí? Hechos 1:8, puedes leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, exacto, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un orden. Exactamente. O sea, siempre hubo un orden, siempre hubo un orden. Primero es en la tierra de Israel, a los suyos vino. Es eso, ¿no? A los suyos vino. O sea, siempre comenzó por los de casa, e incluso hasta el juicio comienza por casa, si lo dice Pedro también. Entonces, el propósito de la comisión, como seguramente ponen ahí el título, es primeramente a los de casa. Antes de irse a los gentiles y antes de irse a los samaritanos, primero comiencen por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en este caso, en este contexto, ovejas perdidas de la casa de Israel es un término que se estaría aplicando a los judíos de la época, ¿sí? Porque eran los únicos de Israel que eran ovejas y que estaban perdidas, ¿sí? Los demás se adquirirían tal calificativo de hijos de Dios o de pueblo de Dios luego de que el Señor pues les injertara y les considerara como tales, ¿sí? Eso, y dicen, ¿no? Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos está cerca. Sí, el reino de los cielos. Y se acuerdan que esta es la frase con la que básicamente se introdujo al Señor Jesús, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, que se acuerdan que en su momento hablamos, que no se refiere a únicamente, más bien dicho, que es una frase que tiene varias acepciones, refiriéndose al reino, tanto como decir como la institución, ¿no? Como decir el reino, el gobierno del Señor se ha acercado, como decirlo, como también algunos lo refieren como que el cielo se está acercando, como que ya viene la hora del juicio, por así decirlo. O sea, si ya viene el reino de los cielos, significa que hay juicio. Pero también habíamos visto que el reino de los cielos, en hebreo se diría Malhut Shamayim, y eso es también, nos han dicho, puede ser también entendido como un concepto teológico que se refiere a la presencia de Dios mismo aquí en la tierra, o sea, Dios mismo aquí en la tierra. Entonces, cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado, es una frase sumamente compleja, que se refiere no solo a la potestad, al gobierno, el dominio de Dios aquí, que está cerca, que está viniendo, que reina aquí, sino también que el mismísimo Dios está aquí, ¿sí? Y eso es lo que había que predicar. Ahora, eso es algo que también se puede entender en la época, y también incluso para nosotros, porque, por ejemplo, ¿a quién estaríamos nosotros primeramente llamados a predicar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel.
pero que para nuestro entorno no son necesariamente o exclusivamente los judíos. No, en nuestro entorno, ahorita en nuestra realidad, ¿quiénes más son? Además de la familia cercana, ¿quién más es? ¿Quién más es? Como grupo, como a veces se suele decir, Los amigos. los de las iglesias, los hermanos de las iglesias, los que a veces de aquellas iglesias de las que tal vez salimos o lo que sea, que vemos algunos peros, como se dice, a ellos estamos en principio, llamados a predicar antes que a otros. Primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy ya no serían los judíos como tal, porque es complicado. Nosotros ya no vivimos en un medio donde hay presencia de judíos, pero sí tenemos un equivalente, por así decir, que son los hermanos cristianos que tienen algunas confusiones, algunas doctrinas un poco complicadas y todo aquello, y a ellos de principio estaríamos llamados a predicar. Y antes de, como se diría, ¿no? Como diríamos hablando en términos actuales, antes de ir a abrir una nueva obra, ya hay muchas abiertas que necesitan apoyo, que necesitan cuidado, que necesitan, ¿qué se diga? Exacto, una nueva perspectiva, que necesitan lo que nosotros, el Señor, nos ha hecho experimentar. A eso se refiere, si ustedes quisieran una aplicación práctica de este texto a nuestros días. Lo mismo que les pasó a los discípulos, nos corresponde a nosotros. En su tiempo eran los judíos, ahora son nuestros hermanos cristianos. ¿Sí? Así es. Y dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto es lo que toca seguir predicando. Dios mismo estuvo aquí en persona. Entonces, fíjense ustedes, a propósito de las celebraciones que están por venir, para nosotros es Pesaj, pero para el mundo es la Semana Mayor y todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las 7 palabras y todo aquello que hacen, ¿no? Todos los procedimientos que tienen. Pero, por ejemplo, desde ahí mismo comienza, porque, por ejemplo, la mayoría enfocan, ¿no? El Hijo de Dios vino y piensan siempre en un menor y todo, pero cuando se les predica el reino de los cielos se ha acercado, es decir, Dios mismo vino aquí. No fue un segundo, no fue un delegado, fue Dios mismo acá. Y eso es lo que se debe hacer énfasis en nuestra predicación, que es del puntal. Es del puntal, no fue el junior, no fue el hijo, el menor, no, fue Dios mismo aquí en persona. ¿Sí? Y dice, ¿qué más? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gratis recibieron, den de gracia, den gratis. ¿Sí? Y precisamente les enfatiza lo que habíamos visto la anterior semana, ayer casi, la semana anterior, ¿no? Que cuando se refiere a sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, todo aquello es la muestra de la autoridad, que se acuerdan que habíamos hablado que era el respaldo. Entonces, ¿en qué se manifiesta que el Señor está con nosotros, que el Señor nos respalda? En que estamos en capacidad, estamos capacitados, autorizados, respaldados por el Señor para hacer estos actos, sanar enfermos, limpiar leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, desde ya nos va diciendo una cosa, que hay que entenderla con mucha, mucha madurez, ¿sí? Y es que esto se recibe gratis y por lo tanto, así mismo hay que hacerlo, ¿sí? De gratis se recibe, de gratis se tiene que dar. Pero a cualquier persona que de pronto lo lea así de manera literal, esto de gratis recibieron, de gracia den. Si es que es una persona, por ejemplo, alguien soltero, tal vez no se hace mucho problema. Alguien soltero sin mucha, digamos, compromiso, no se hace problema porque entiende, no tiene otras responsabilidades sino su vida, ¿no? Entonces, cuando le dicen, dé de gratis y viva del evangelio, como a veces se suele decir, para un soltero es más fácil, pero para un casado, para una persona que tiene hijos, que tiene más responsabilidades, se va a preguntar, ¿y de qué vivo? ¿No es cierto? Un soltero no se pregunta mucho eso. Y por eso es que por lo general la formación que a veces reciben los hermanos, que uno ha recibido, se la tiene mayormente de soltero. Incluso hasta en el mundo secular se dice, a ver, primero estudia todo lo que sea, después te casas, porque ya de casado es más complicado, por las responsabilidades que hay. Ahora bien, ¿esto por qué? Porque el tema siguiente suena un poco complicado si se lo aplica así literalmente. Porque dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cientos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
¿Sí? Entonces, si esto lo tomamos así literalmente, estaría llamando a una vida muy austera, ¿no? A una vida muy austera de tener una muda de ropa y listo, ¿no? Una muda de ropa y básicamente a ni trabaje se podría llegar a interpretar. Pero no va por ese lado. Vale la pena decirlo, la intención del Señor no es esa. Y eso da también testimonio el Evangelio. Cuando dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre, ni vayan con bolsa, es decir, con su banco ahí, ¿no? Porque el cinto que dicen, ¿no? Ni cobren vuestros cintos, es porque antes no había chaucheras, no había las billeteras que hoy tenemos. Entonces se llevaba las monedas de plata, de cobre, se llamaban cintos, ¿sí? Se llevaban en bolsitas, ¿sí? Dice, ni alforja para el camino lo propio. Dice, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Está diciendo, no pongan condiciones para el ejercicio de su llamado. Es decir, no se preocupen de qué van a vivir, no se preocupen porque la obra no es suya. Es una forma de enfocarlo. Y la otra es que de esto, como no es una empresa en la que nos están contratando, no tenemos que fijar o fijarnos, más bien dicho, en el salario. Bueno, tengo que hacer tal cosa, pero ¿cuánto me van a dar? Porque es mi tiempo, porque es de esto, porque es del otro. No, no se está hablando de eso porque además esta no es una actividad lucrativa, es decir, el Señor no le llama a uno para enriquecerse en función de las prédicas o de las enseñanzas o del servicio que uno da. No, ¿sí? Cuando el Señor dice aquí, no se provean de oro ni plata, es decir, no pongan su énfasis en las ganancias. No pongan su énfasis en las ganancias. No pongan su interés en, bueno, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y será que con esto voy a poder hacerme mi casita? No, porque acuérdense además que las personas que Dios llama al ministerio en realidad no son muchas, ¿sí? No son muchas las que llama al ejercicio ya, digamos, de frente. Más bien son pocas, ¿no? Más bien son pocas y por eso es que no se necesita que una persona para ejercerla venga primero como decir, bueno, pero necesitamos que usted para servir al Señor primero tenga una fortuna de tanto, tenga tantas cosas y entonces pueden. Entonces no, no, no. La idea es que entendamos que la obra del Señor es de Él y por cuanto es de Él, Él proveerá todo lo que sea necesario. Y por eso dice aquí, y nos va a llevar a la segunda palabra, a una segunda palabra que me llamó mucho la atención, que se repite mucho en estos versículos siguientes, hasta el versículo 15. Y dice, porque el obrero es digno de su salario. Y van a ver que en adelante, de su alimento, pero estoy confundido con el de Pablo. El obrero es digno de su alimento. Y la palabra que se repite mucho en adelante va a ser la palabra digno, 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 digno. Se va a repetir mucho. En principio, ¿qué se entiende esto de el obrero es digno de su alimento? Es decir, el Señor sabe de qué cosa necesitáis antes de que les pida. A eso se refiere. Es decir, cuando el Señor llama a alguien a su servicio, tengan por seguro que no le va a faltar lo necesario dentro de o mientras sirva al Señor, por así decirlo. ¿Sí? Eso no significa que entonces hay que abandonarse. ¿Sí? Porque el Señor no manda a hacer locuras, digamos. Hacer locuras, sino hacer lo suficientemente lógicos, coherentes con la situación, ¿sí? No a todos el Señor les dijo, deja toda tu actividad y vente. Hay personas que sí les manda eso, pero no son a todos, no son a todos. En el caso como los discípulos de algunas otras personas, que sí el Señor les dice, deja todo, ¿no? Porque a veces lo que pasa, quiero decir, es que cuando a veces se piensa en el servicio del Señor, a veces se piensa en un todo o nada. A veces se piensa en un tonado, como que para servir al Señor tengo que dejar todo, o sea, por último, hasta dejar a la mujer, dejar a los hijos, de irse a servir al Señor. Y no es así. Para servirle al Señor hay que hacer de una forma integral, sin descuidar la familia y obviamente sin descuidar la obra a la que el Señor le ha llamado a uno. Para ello hay que estar consciente de muchas cosas que precisamente va a estar diciendo acá en adelante. Entonces, el asunto aquí va a decir en cuanto a la dignidad de ciertos aspectos. Y esta palabra que dice dignidad me llamó mucho la atención porque se puede equivaler, o puede equivalerse, perdón, al concepto que ya habíamos visto a propósito de Purim. ¿Se acuerdan? Si de pronto pudieron revisar
el video del hermano Eric sobre Purim de este año, que hizo mucho énfasis en la palabra yekar, ¿no? Yekar, que viene del verbo yakar, precisamente, que es algo precioso, es algo de valor, es algo de estima, ¿sí? Entonces, aquí se podría entender porque el obrero es valioso, tiene una estima, un respeto, es valioso, digamos, es valioso, lo vale, digamos, por así decirlo, ¿no? Se ha hecho, por así decirlo, merecedor de su alimento, por cuanto está trabajando para el Señor. Entonces, cuando leamos aquí en este contexto la palabra digno, podríamos tranquilamente identificarla o reemplazarla con el concepto de yekar. Ya sabemos, ¿no? El valor, el decoro, el respeto, la estima que alguien se merece, ¿sí? Y dice que alguien merece en cuanto es siervo, por así decirlo, siervo del Señor, en ese sentido. Entonces dice, más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea qué, digno, otra vez, sea valioso, sea respetable, por así decirlo, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar de la casa, saludadlo. ¿Y esto cómo se entiende? Saludad. Para nosotros el saludo es decir, hola, ¿no? Buenos días, ¿no? Presentarse, hola, buenos días. Pero no, cuando se piensa esto en hebreo, pues no existe el verbo saludar, sino el verbo preguntar por paz. ¿Se acuerdan ustedes que cuando viene por ejemplo, el suegro de Moisés, trayéndole la esposa y todo lo demás, dice que se preguntaron el uno por el otro por la paz? ¿Estás en paz? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paz? ¿Sí? Porque no existe tanto en hebreo el tema de decir ¿cómo estás? No, no se pregunta así, sino más bien que se pregunta ¿cómo está tu paz? Así se dice. E incluso se dice así hasta ahora en hebreo moderno. Cuando alguien se encuentra en el día a día, se dice Shalom, Mashlom Hao, Mashlom Be. O sea, ¿cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paz? Y eso se traduce como ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Entonces, cuando dice, y al entrar en la casa, saludarla, es decir, pregunten por paz. Por eso es que más adelante va a decir el tema de la paz. No de que si es digna, dejen la paz, sino no. Entonces, el tema de saludarla es pregunten por la paz. No solamente decir buenas, no. Buenas, ¿cómo están? No, no es solo de saludarla, es pregunten por paz. ¿Sí? Una vez más. Y al entrar en la casa, perdón, pregunten por la paz, pregunten o procuren la paz. Claro, shalom, o sea, procuren, pero más allá de decir es procuren la paz, porque acordémonos que el contexto es ver una casa que sea digna, es decir, en quien haya decoro, en quien haya aprecio, es decir, alguna casa de algún hermano. Eso básicamente, ¿sí? Que esté en paz. Entonces, cuando llego a la casa de un hermano para quedarme ahí por unos días, lo que está diciendo es pregunten por paz, se saluden, procuren la paz del hermano. ¿Sí? Dice, y si la casa fuere digna, otra vez más, si la casa realmente fuere valiosa, tuviera ese decoro, tuviera ese respeto, esa dignidad, si se quiere, vuestra paz, ¿te das cuenta? Vendrá sobre ella, mas si no fuere valiosa, respetable, etcétera, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no les recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. A lo que se refiere esto de sacudir el polvo de vuestros pies, a ver, en principio, ¿no? Dice, cuando ustedes, o más bien lo que le está diciendo el Señor es, ustedes en algún momento de la historia o de aquí en adelante les va a tocar salir a predicar, porque les está mandando a anunciar que el reino de los cielos está cercano a los judíos primeramente, pero como los judíos no le iban a recibir, tenían que irse a los samaritanos y a los gentiles. Entonces, cuando vayan a ciudad de gentiles, procuren ver una casa digna. Es decir, entiéndase, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que en la época las costumbres de las ciudades de las demás naciones no eran siempre de acuerdo o concordantes con la vida cristiana, por así decirlo. Entonces, de pronto, alojarse en una posada o en algún lado puede ser un poco complicado y es de mayor decoro que cuando alguien va a una ciudad que no es la propia, pues se aloje donde la familia, Incluso me acuerdo siempre, ¿no? Que o es muy común de pronto entre nosotros, los ecuatorianos, especialmente que somos como un poco más hospedadores,
¿no? Que cuando nos enteramos después de un tiempo que algún familiar o alguien conocido vino a la ciudad y no le avisó a uno que ha venido, ¿qué se lo sé decir? Pero ¿por qué no avisa? ¿Por qué no avisa? Nos habíamos encontrado, aquí tenías casa, aquí tenías todo. Entonces, más o menos ese es el sentido que está ahí. Procuremos darnos el decoro, porque dice, si es que la casa es digna, o sea, si es que vamos a una ciudad y sabemos que hay un hermano, que hay algún consiervo, por así decirlo, pues es bueno darnos de ese valor, es bueno darnos de ese decoro. No es molestia, obviamente, siempre y cuando esté en condiciones de recibirlo, ¿no? Obviamente. Pero siempre es bueno procurar, como dice también el Evangelio, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, esto precisamente nos hace dar cuenta de que no estamos solos, de que la obra no es de uno solito y de que no somos los únicos salvos en el mundo, sino que siempre vamos a tener más hermanos alrededor y que es bueno preguntar, hacer la diligencia, si es que al lugar que voy hay algún hermano, hay alguien que tenga ese aprecio, ese respeto. Y entre hermanos nos vamos a conocer, nos vamos digamos, a entender. Nos vamos a entender, nos vamos a establecer una bonita amistad y decir, hermano, hermano, sí venga, y cuando venga a mi ciudad, usted venga también, que es lo que normalmente se suele decir. A eso se refiere, se procura la comunión. Dice, pero acuérdense que no siempre les van a recibir. Por eso dice, preguntad, no, preguntad si es que hay alguna casa que sea digna. Si es digna, vayan allá y pregunten por la paz, y si es digna, se quedará la paz, y si no, se regresará con usted. Pero si es que alguien no les recibe, sacúdanse, dejen de ahí, salgan de ahí, y dejen, que dice, y sacudan el polvo de vuestros pies. Esto obviamente no es tan literal, porque sería más bien una forma como grosera de salirme. Sí, imagínense, salgo, me sacudo los pies, como si ni el polvo tuyo me llevo. Entonces, no se refiere a eso, más bien se puede entender esto como que sacudir el polvo de los pies es dejar lo mínimo. O sea, al lugar que se vaya, aunque sea, deje lo mínimo. ¿Sí? No es decir, bueno, ustedes son unos indignos, me voy de aquí, pecadores. No se refiere a eso, sino más bien que cuando se salga de un lugar en que no le recibieron, deje lo mínimo, deje lo mínimo. O sea, por lo menos Dios les bendiga, por ejemplo. O sea, dejar lo mínimo. Exacto, dejar lo mínimo de la palabra. Eso es del polvo de los pies. El polvo es lo más diminuto, lo más chiquito, ¿sí? Lo más menudo y que se pega en los pies, o sea, lo más menudo. Entonces, cuando dice salgan de ahí y sacudan el polvo de sus pies, significa dejen lo mínimo. ¿Sí? No se vayan maldiciendo, no se vayan enojados. Dejen lo mínimo, dejen lo mínimo. Y dice, ¿ustedes por qué van a hacer eso? Porque, más bien dicho, les estaría diciendo algo así como, no se molesten, no se enojen, no caigan en provocaciones, que es feo que uno vaya y que no les reciba. Pero aquí el Señor, digamos, ya les está anticipando. Entonces, capaz en la humanidad de uno, se le puede decir, ay, pero miren, pero les estoy predicando y no me reciben. Esta gente pecadora, Señor, condénale. Alguna cosa así, ¿no? Algo así, exacto. Entonces, lo que dice, amén les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo es, si es que alguien no les reciba, no se preocupen, ustedes dejen lo mínimo, hagan lo que tienen que hacer y retiénse, que ya Dios se encarga de cómo les trata a ellos en el día del juicio al final, porque no les están rechazando a ellos, a nosotros, están rechazando en última instancia al Señor Jesús, a Él mismo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, haciendo una recapitulación de todo esto, por si de pronto hablé un poquito muy rápido, de pronto muy, un poco complicado. Entonces, básicamente, a los 12 discípulos que el Señor les está comisionando aquí, ¿sí? Les está dando un encargo, les está dando una tarea que hacer, les dice, primero, que les fija la prioridad de a quién hay que predicar, ¿sí? Entonces, habíamos visto que cuando dice que se predique en principio a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en este contexto de Mateo 10 y en el contexto de la época del Señor Jesús, las ovejas perdidas de la casa de Israel serían en ese contexto los judíos de la época, ¿sí? Y dado que los judíos de la época,
o de los judíos de la época, no todos iban a recibir, entonces después tendrían que abrir su prioridad a los gentiles y a los samaritanos, es decir, a los que no son del pueblo, ¿sí? Pero la prioridad es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En principio, para nosotros, ahora, ¿quiénes fungirían como las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues todos aquellos que sepan, digamos, del Señor, hayan tenido algún conocimiento del Señor, pero estén en calidad de perdido, ¿entiendes? Entonces puede ser que hayan escuchado chiquitos, que sea diferentes estándares que se pueden dar de cuando alguien está perdido. En general es que no saben en dónde están, o sea que son, pero no saben en dónde están, ¿no? Entonces, eso se puede dar ahora en muchos escenarios, en prácticas, en costumbres, en ideas, en un montón de cosas. Entonces, en principio, estaríamos también llamados a eso, a predicar en principio o primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego, solo luego de que ellos no presten atención, entonces se puede ir en camino hacia los gentiles y hacia los samaritanos, si se quiere, ¿sí? Y lo que hay que predicar principalmente es que el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de los cielos se ha acercado implica más que nada que Dios mismo en persona vino acá y que Él mismo en nuestro caso vino, murió, resucitó y ahora está por regresar, ¿sí? Eso significaría el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando menciona del versículo 8 en adelante, de que sanen leprosos, todo aquello, es una representación, es una ratificación de la autoridad que el Señor ha dado a sus discípulos, en este caso, para que puedan desarrollar sus actividades. Y acuérdense que habíamos hablado que cuando se habla de autoridad, se habla del respaldo que una persona tiene para hacer lo que tiene que hacer. Cuando el Señor luego les dice que no se provean básicamente de ningún bien material, se refiere precisamente para enseñarles que para el servicio del Señor no se necesita de fuerzas ni de recursos humanos, sino que su obra se mantiene por la causa del Señor y que Él es el que sostiene y promueve su causa, su obra, no nosotros, ¿sí? Ahora bien, les enseña también que cuando vayan tienen que buscar o procurar relacionarse en principio con alguna casa o familia que sea digna, es decir, que tenga el yecar, que tenga el valor, que tenga el respeto, que tenga el aprecio, el decoro de ser llamado también hijo de Dios, procurar eso. Si es que sí, pues la paz del Señor también se radicará en esas familias, en esa ciudad, en esa casa. Si es que no reciben, ¿qué tienen que hacer? Pues dejar lo mínimo. Sacudir el polvo de sus pies significa dejar lo mínimo, dejar la enseñanza mínima, pues, ¿sí? Y no hacerse mala sangre, no enojarse, no molestarse, no disgustarse, no emitir ningún juicio de valor ni nada, porque en última instancia quien no recibe a uno, quien le vota a uno, quien le es indiferente o malo, como se suele decir con uno, por causa del evangelio, pues no se preocupe porque el juicio, digamos, la consecuencia, la retribución de aquello, pues en última instancia le corresponde al Señor y Él sabrá cómo paga y aquí ya nos da un anticipo que en última instancia para aquellas personas, de aquellas ciudades, de aquellas familias que no reciben el mensaje del Señor y que más bien expulsan a quienes lo predican, tendrán una peor suerte, por así decirlo, que las de personas de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, eso creo que podemos ver hasta hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Josécito, Bien. Anita, yo sé que ya hemos hablado, pero ¿cómo sería preguntarle por su shalom, por su paz? ¿Cómo sería? O sea, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo está tu shalom? ¿Tú qué me responderías? ¿Cómo tendría yo que responder? Y según lo que me responda, ¿qué debería hacer? Digo Muy yo, no buena sé. pregunta. Muy buena pregunta. Cuando preguntamos cómo está tu shalom, es como estar preguntándole si está completo. ¿Sí? Porque el verbo shalom o shalem es cuando algo está cubierto una deuda sobre todo. Si el verbo le shalem es el que se utiliza precisamente cuando alguien, por ejemplo, ha causado un perjuicio
¿ya? Eso, imaginen ustedes, por ejemplo, el tema de que me encargaron algo y me olvidé que me encargaron y ya lo asumí como mío. Causé un perjuicio a alguien, no estamos en paz, la otra persona no está completo, ni yo tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca hacer? Restituir el pago, completarle al otro hermano, ¿no? Y así también uno a su vez se completa, se complementa. Entonces, cuando se pregunta, ¿cómo está tu paz? En el fondo, muy en el fondo, es preguntarle si está completo, en todo sentido. ¿Sí? Ahí podemos hablar más que nada, sobre todo, como se está hablando de la parte de evangelizar y todo aquello, puede ser que se haga el énfasis, pero no solo, puede ser que se haga el énfasis en cómo está su relación con el Señor, por ejemplo, si está en paz con Él, si es que está a cuentas, como se dice. Y si es que nos dice que sí está en paz, pues bendito Dios. Si nos dice que no, pues entonces se puede ayudarle a la persona a hablar, conversar, etcétera, ¿no? Por eso es que es importante que se pregunte por la paz. Ahora nosotros preguntamos, ¿no? ¿Cómo está, fulanito? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Pues todos decimos por lo general, bien, 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 aunque sea que estemos hecho pedazos, nos estén despidiendo, nos estén botando, no hayamos comido, ¿no? Pero siempre decimos, estamos bien, bien, bien. Pero cuando preguntamos, cuando preguntamos, o el Evangelio nos sugiere que preguntemos por la paz de los otros, nos está preguntando, nos está instando a que nos interesemos por la completitud de las personas, si están completos, más que si están bien, si están completos, si se sienten completos. Sí, creo que sería eso, Anita. No sé si quedó alguna cosa que de pronto no me expliqué muy bien. Sí, sí, diríamos, está completo en todos, en varios aspectos, ¿no? No sé, digamos, su relación con Dios, con su familia, él con su salud, su persona, no sé, su trabajo, sus vecinos, así en general, esa completitud. Exacto. Gracias. Y por ejemplo, me dice, no, me falta esto, entonces, es orar, ¿no? Orar, si se le puede suplir de alguna manera, ayudarle a suplir. Así entiendo. Precisamente, a eso vamos, precisamente. Por eso se acuerdan que arriba precisamente dice, ¿no? Porque si no, ¿para qué les da autoridad para sanar enfermos, curar heridos, liberar, echar fuera demonios, todo aquello? Porque es que por lo general siempre va a haber alguna cosa que no esté completa. Entonces los discípulos necesitaban la autoridad del respaldo del Señor para poder ayudar a que los demás hermanos estén completos. Bendito Dios si es que alguien está completo, pero si es que alguien no lo está, hay el respaldo del Señor para hacerlo, para que ayudar que los demás hermanos estén completos. Sí, estén completos, como lo decía Anita, en cualquier sentido, en un sentido personal, sentimental, del trabajo, espiritual, de relación con el Señor, familiar, de cualquier sentido. Sí, exacto. Sí. Precisamente. Gracias, Josécito. Vale, Anita. Okay. Marlenita, Natio, Nico. Y después Camila. Josecito, nosotros preguntamos, o más bien, cuando alguien No te pregunta, escuchamos muy bien, Natita. De pronto puedes acercarte un poquito más al micro, por favor. decía que cuando nosotros preguntamos por el shalom o hasta por el shalom o le decimos shalom, es como que nos comprometemos a buscar el shalom de la otra persona o a ayudarle a que la otra persona encuentre su shalom. O sea, no es tan simple como decir buenos días. Me comprometo a que yo pueda ser parte de tu shalom. Entiendo algo así. Sí, sí, muy bien. A eso conlleva en últimas el preguntar por el shalom. Porque, a ver, para nosotros el saludo, al decir cómo estás, es un saludo. O sea, y si me responden mal, digo, bueno, qué pena. Pero no, cuando nosotros, especialmente entre hermanos, preguntamos cómo está, ¿no? ¿Cómo está? Pues en principio no habría problemas o no deberíamos sorprendernos o alarmarnos si de pronto alguien nos dice, no, no estoy bien, no estoy bien, sí, no estoy bien. ¿Por qué? Porque es que estamos entre hermanos, para eso estamos, para ayudarnos, para apoyarnos, para, como dicen, o sea, reír con el que ríe y llorar con el que llora. O sea, para eso estamos. Entonces, exacto, entonces si es que hay algún problema, hay alguna cosa, pues, y alguien tiene la confianza, sí, la confianza más que nada, de decir, sabes que no, no estoy tan bien.
sea, no me va a decir, que también es una cosa, no me va a decir, no, no estoy completo, me va a decir, estoy mal. Es decir, estoy mal, me siento inconforme, me siento, no sé, con desgano, o me acabo de pelear, estoy enojado, cualquier cosa, estoy en pecado, cualquier cosa. Pues para eso estamos. Eso implica, como muy bien lo decía Nati, el preocuparme por el otro. Porque, o sea, uno solamente pregunta algo cuando se interesa por eso. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si, lo que quiero decir, uno, en general, nosotros cuando preguntemos por el otro, especialmente hermanos, ¿cómo está? Es porque estamos dispuestos o prestos a ayudarle si es que en caso me dice no estoy bien, estoy mal, ¿sí? A eso nos debería llevar, precisamente, ¿no? Si es que alguien nos dice no, no estoy bien, me despidieron del trabajo o alguna cosa por el estilo, pues bueno, para eso estamos los hermanos, para ayudarnos, buscar alguna salida, alguna cosa, ¿sí? Para eso estamos. Y así el cuerpo está completo, así el cuerpo está en paz, ¿sí? Vale, Carmita. Perdón, antes de Carmita, no sé si con eso estamos más claros también, Natita. Y gracias también por el comentario. Sí, ok, vale. Carmita, ahora sí. Shalom, hermanos. Estoy con sueño. Bueno, o sea, la verdad, una cosa es preguntar, Shlomha, Shlomech, o sea, hay paz en ti, sea varón, sea mujer, ¿no? Y otra es la cosa que nosotros solemos ahora decir, pues aprendiendo del lenguaje de los hermanos judíos, ¿no? Nosotros no nos preguntamos unos a otros, ¿hay paz, hermano? ¿Hay shalom para ti? No preguntamos, ¿qué decimos? Decimos shalom, no, cuando ya usamos el término shalom. Solo decimos shalom. Entonces, si usamos el término shalom solito, está bien. Y le estamos diciendo, hermano, que haya para ti esa completitud. Y se entiende que en toda área, ¿no? Eso, shalom, haya para ti plenitud, completitud. Y nosotros sabemos por el Evangelio que la única manera de sabernos completos y plenos es en Yehoshua HaMashiach. Y que en este mundo hay aflicción y que hay muchas cosas que pudieran batallar para destruir ese shalom. Pero si tenemos, como dice, la armadura de la salvación sobre nosotros, o sea, la verdad nada debería arrebatarnos del shalom, ¿no? Entonces, es bonito el shalom decir solamente shalom. Hermano, haya para ti completitud, o sea, te halles completo en Yehoshua HaMashiach. Es verdad que habrá tribulaciones, que habrá esto, que habrá aquello, pero que estés completo. Y nosotros estamos completos en Yehoshua HaMashiach. Ahora, el otro saludo que se hacía es esto, ¿no? ¿Hay shalom para ti? ¿Estás completo? O sea, es ahí sí a interesarse por la persona. Esa parte no hemos practicado. Nosotros hemos deseado que la persona esté completo y de una manera así un poquito al paso, ¿no? Pero cuando ya les lleguemos a preguntar, hermano, qué sé yo, ¿cómo estás? ¿Hay shalom para ti? Y es más allá de solo decir shalom. Entonces podríamos ensayar ese tema, ¿no? Así podríamos ir comprendiendo más el significado de la palabra shalom. Y bueno, en vista de esto me recordé el tema de la tsunamita y el profeta Eliseo, ¿no? Elisha. Pues bueno, resulta que esta tsunamita había visto al profeta y le dice a su esposo, mira, yo veo a este profeta, quisiera hacerle un aposento donde él tenga para llegar cuando venga por aquí, y pues le hacen un aposento. El profeta, queriendo agradecer a la mujer, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Pues finalmente él sabe que la mujer no tiene hijo, y el profeta le dice a la mujer, pues a la vuelta del año tú tendrás hijo. Y entonces le voy a leer esto, ¿no? Una partecita donde dice, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Más la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente y al tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció y aconteció un día
que vino a su padre que estaba entre los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre, pero se dan cuenta el temple de ella, ¿no? Se murió el niño. ¿Qué hace una madre? Ayuda, por favor, mi hijo, algo, ¿no? Pero dice, esto. Y habiendo tomado y traído a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta que murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de tus criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. O sea, se muere un hijo y no dice nada, solo dice, quiero ir al varón de Dios. O sea, una armaría un escándalo, ayuda, ¿no? Pero ella está teniendo shalom. A pesar de la circunstancia terrible, yo veo ese temple y ese temple le da que ella no pidió el hijo y que le fue dado de arriba. Pero, o sea, ella le había dicho también de la conversación que tuvo con el varón, ¿no? No te burles, o sea, no hagas burla. Bueno, no sé exactamente qué palabra diga, pero el tema es este, ¿no? Y luego dice, le dice al marido, envía conmigo a alguien y iré al varón. Verso 23, estoy leyendo de Segunda de Reyes 4, ¿no? Verso 23. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, no es el Jodesh, no es Shabbat. Y ella respondió, Shalom. La primera palabra que nosotros nos decimos, Shalom, en paz, Shalom. O estate completo sería, ¿no? O sea, o sea, uno pierde la completitud cuando de alguna manera se desespera por algo, se enoja, bueno, sale del equilibrio emocional. Entonces, le dice Shalom. Después hizo enalbardar el asna y dijo a su criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios le vio desde lejos, dijo, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas, le dice al criado, a recibirla y le digas. Verso 26. En nuestra traducción dice que le diga qué cosa. ¿Te va bien a ti? Pero en hebreo, ¿qué dice Josué? ¿Cómo está tu paz? Lo que dice. ¿Cómo está tu paz? Justo hay paz para ti. el saludo, ¿no? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paz? Aquí ya no es solo shalom. Ahora sí es el interés, la pregunta. ¿Hay shalom en ti? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu shalom? Entonces le dice, ¿hay shalom para tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, shalom. Ahí dice bien, ¿no? Y ella dijo, shalom. Entonces, bueno, era un asunto para estar fuera de shalom. Era un asunto para permitir que nuestra naturaleza se desborde de alguna manera. Pero ella tenía la mirada no en lo terrenal, sino en algo sobrenatural. El hijo que ella tuvo no fue como diría el evangelio, así por voluntad de varón solamente, ¿no? Esto vino de arriba. Entonces, eso le daba shalom. Entonces, mientras andamos como decir, dentro de lo que predica el reino de los cielos, dentro de la justicia del reino de los cielos, entonces, cuando estamos en esto, pues hay shalom, aunque aquí todo parezca desbordarse, ¿no? Pero cuando de alguna manera nos descuidamos y comenzamos a andar muy abajo, muy terrenalmente, pues hemos perdido el shalom. Dejamos de ver la obra de Yehoshua HaMashiach, ya no sentimos esa plenitud. Entonces eso es lo que deberíamos cuidar. Y yo creo que está hermoso el saludo shalom y con este entendimiento, pero más hermoso que yo pueda detenerme un rato y ocuparme y decir, ¿cómo está tu shalom? Así que ha sido hermoso esto, ¿no? Y la otra parte donde vi que aparecía el tema de shalom es con
el rey Jehú. Déjeme ver, auxilio, ¿cómo se regresa? Bueno, también está en Reyes, ¿no? En Segunda de Reyes 9, ¿no? Dice, cuando vio Joram a Jehú, le dijo, ¿hay shalom, Jehú? Y él dijo, ¿qué shalom? Puntos suspensivos. Y luego dice, mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y todas las demás cosas. ¿Qué shalom? O sea, yo estoy aquí, o sea, como decir, Jehú dice, esto está terrible, ¿no? Entonces, nosotros por la gracia de Dios, a pesar de que veamos todo eso, deberíamos tener shalom, porque Yehoshua HaMashiach está en pie, porque Él es Dios vivo y verdadero y porque Él es nuestro shalom. Y por causa de Él, nuestra deuda se paga, y eso supera a cualquier debilidad humana, a cualquier escasez, a cualquier quebranto, a cualquier enfermedad, a cualquier cosa. Entonces, que Dios nos conceda esa gracia de la tsunamita, de poder en medio de la peor situación obrar, no conforme a lo que esta situación terrenal pudiera estar imponiendo sobre nosotros, sino al poder sobrenatural que Dios ha operado en nosotros. Darnos vida después de la muerte inclusive, ¿no? O está bien estando muertos en delitos y pecados, habernos dado vida y aún tener la esperanza de la vida eterna. Y esa esperanza no nos avergüenza porque aquel en quien las promesas son sí y amén es el que lo ha dicho. Eso. Vale, gracias, Camila. Sí, Camila. No, perdón, y la otra cosa que me impactó mucho que Dios te guió a decir el tema de sacudir el polvo de vuestros pies, ¿no? De verdad que nosotros con una mente caída carnal veríamos como esa forma grosera de actuar, no, aquí sacudo el polvo de los pies y me voy, ¿no? Pero estos no eran cualquiera, estos eran mensajeros del Dios eterno, del Salvador. ¿Y con qué calzaban estos? Calzados, como dice, con el apresto del evangelio del Shalom, de que vas a estar completo. Entonces, muy propio, porque al principio dije, ¿y de dónde se sacó el Josué esto? Sacudir el polvo y que el polvo tiene que ser, que al menos le deje una bendición, no que vaya despotricando contra, sino que al menos pues, es propio la conclusión, porque estos estaban calzados del apresto del evangelio del Shalom, y fuera de eso, o sea, ellos no podían hacer otra cosa, salvo que hubieran perdido el Shalom. Hermoso. Gracias, Josué. No, gracias a Dios que nos complemente con todo lo que decimos. Así es. Vale, quizá hay alguna otra pregunta. De otra manera podemos ir terminando.